Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente y esta vez pues vamos a conversar con el señor Rafael Palacios Bravo, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, un colectivo social que reclama políticas públicas más efectivas, oportunas para el tratamiento de un sector vulnerable de la población, como son los niños y niñas, adolescentes en el país. Bienvenido, Rafael, gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes están convocando para un próximo plantón, el próximo 5 de octubre, en la zona 8 del Ministerio de Salud Pública. Cuéntenos, ¿por qué nace esa iniciativa? ¿Y por qué justamente este llamado en forma pública al Ministerio de Salud? Gracias, licenciado. Gracias a su medio de comunicación, al colegio de periodistas. Y pues esta es una convocatoria, un plantón de sensibilización, un llamado de atención al señor presidente de la República. Que no se olvide de nosotros. Estamos sin medicamentos, los niños con cáncer están perdiendo la batalla, se están muriendo, así de sencillo, se están muriendo. Hay muchas lágrimas, mucho dolor, y lo que pasa, y lo peor es que ni siquiera el gobierno reacciona, no se pronuncia, siguen con el discurso de los hospitales que no hay medicamentos, siguen con el discurso de que están en proceso. Lo venimos escuchando como ACNAC, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Y ahora el que habla, Rafael Palacios, aparte de ser presidente de la misma, es miembro del Consejo de Defensores de Derechos Humanos de Guayas, denunció antes de serlo a la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Ricardo Ramírez. Hicimos este pronunciamiento y esta denuncia hace casi ya año y medio, y desde allí venimos escuchando lo mismo. Esto es algo que ya estaba preestablecido. En sí, lo que hay en el fondo es un recorte de presupuesto donde la salud es uno de los sacrificados, la salud pública. Y no solamente son los niños con cáncer, son todos los pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, discapacidades y crónicas en general. La situación es lamentable y solamente les voy a poner un escenario. Así hoy los medicamentos lleguen, ya para muchos será tarde, y para otros, lamentablemente, por sus retrasos en sus protocolos de tratamiento, se vuelven quimio resistentes o inmunoresistentes en algunos casos, porque ya los medicamentos de paso, que son en un cuadro básico contemplado, de mediana y baja calidad, no son malos, pero no son de la mejor calidad, y cuando regresan, llegan agravados, cuando están en posibilidad todavía, con menos posibilidad orgánica para poderle hacer frente a la enfermedad, y con menos posibilidad, gastando más, y todo lo gastado económicamente, tanto el paciente como el gobierno, es botarlo a la basura, y con menos posibilidad orgánica. Escúcheme, Rafael, realmente lo que usted nos dice y nos dicen a todos nuestros seguidores en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Guayas, realmente es preocupante porque, bueno, el gobierno anterior de este señor, que para mí es innombrable, ¿no? Que sabíamos todo el abandono y el recorte presupuestario a la salud. Tenemos un nuevo gobierno, el vicepresidente que es médico, ¿verdad? El doctor Cordero, pues por encargo de la presidencia del señor Guillermo Lazo, pues se dedicó a hacer un recorrido, entendemos en términos de diagnóstico, por los hospitales públicos, e incluido lo del IES, para justamente evaluar las urgencias, las necesidades en términos de infraestructura, insumos, medicamentos en general. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Porque lo que usted señala aquí es realmente una vulneración a un sector altamente vulnerable de la población, niños con cáncer y adolescentes también. Con mucho respeto, lo que aquí ha habido es un show, ¿no? Turismo por los hospitales, y desde el inicio ya se sabía, y se comprobó, se confirmó a él mismo 3 meses atrás, a la fecha, ya teniendo un mes de gobierno, el señor vicepresidente no lo dejan entrar ni al hospital Teodoro Maldonado Carmo, que en Guayaquil,
y él mismo lo denuncia de este tema. Era algo ya descifrable. Se cambió la forma, pero el fondo sigue lo mismo. Los mismos funcionarios corruptos se cambiaron, se atornillaron con el código laboral. En realidad no ha cambiado nada. Ha cambiado el discurso y la forma y todo sigue igual. Ayer escucho y veo en las noticias que inclusive el Teodoro Maldonado Cargo reconoce que está un 20-25% de capacidad de atención con los medicamentos y no declara en emergencia al hospital. O sea, yo no sé a quién se le ocurre o a quién le parece o a qué medida. No se necesita ser muy inteligente ni máster o en salud pública para poder entender que con 20% de asistencia en medicamentos no le va a poder llegar al pueblo. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros somos el mandante, nosotros elegimos al gobierno. Ahora se está priorizando solamente la macroeconomía a costa del sacrificio de la vida de los ciudadanos, el sacrificio de la vida, en el caso nuestro, de nuestros hijos. Están muriendo, qué insensibilidad. O sea, hay un sentimiento y un corazón de chulquero como presidente y ojo de verdugo. Se toma análisis del aspecto social humano con decisiones políticas. Se decide y se toma análisis económicos y nos ven a nosotros de forma tecnócrata, con decisiones también tecnicistas, donde nos ven como un gasto que incrementa, infla el gasto público del Estado. Y por último, estimado periodista, ¿cuál es el presupuesto que dejó el nefasto? Yo no tengo al innombrable Lenín Moreno Garcés, quien fue un ser pues lamentable para nuestra situación de salud y para este país, porque bajo argumentos y obviamente corrupción de parte y parte en la cual ellos también fueron parte de ese gobierno, simple y sencillamente se victimizó y obviamente lo que dejó es precisamente nefasto y no de un presupuesto establecido, porque nosotros venimos como ACNAC y el que habla Rafael Palacios denunciando desde hace año y medio públicamente la falta de medicamentos y no hubo, hemos enviado exhortos al anterior presidente, al mismo, y en realidad lo que hay es recortes de presupuesto, una consigna económica de recortes de lo mismo a la salud, a la educación y a otros entes como... Pero tenemos varias instancias en términos cuando hay esta situación de violación de derechos, la Defensoría del Pueblo, inclusive podríamos pensar en el mismo Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Aparte de las iniciativas como ustedes, o ya en términos de organización de la sociedad civil para exigir, demandar sensibilidades y efectividad en términos de la política pública en relación justamente para un sector vulnerable, los niños y niñas adolescentes en situación pues con padecimiento de cáncer. ¿Qué han hecho estas instituciones? Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se han acercado usted al Ministerio de Salud Pública actual? Digo, porque ya sabemos que usted lo ha descrito bien con lo que ha hecho el vicepresidente. Sí, nosotros como parte de los consejeros, el que habla tiene alrededor de 3 meses, pero antes de ser miembro del Consejo de Defensores de Derechos Humanos de la Naturaleza, estuvimos en conjunto con ACNAC como presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y la Comisión Nacional Anticorrupción con el doctor Ricardo Ramírez presentando ante la Defensoría del Pueblo este tipo de querellas o de denuncias para poder hacer reacción y pedir rendición de cuentas, porque nosotros, de acuerdo a la Constitución, y esto es algo también prevaleciente, no se necesita ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, sino de acuerdo a la Constitución, al artículo 95, el artículo 100 de la ley de que está en la Constitución, la ley de participación ciudadana, todo ciudadano está en la obligación de pedir rendición de cuentas a toda institución pública y funcionario, asimismo a todos los que esto particularmente contraten para poder hacer el bien. En conclusión, y volviendo a su pregunta, lo que hicimos es hacer este acercamiento. Nosotros hicimos un inventario, una visita al hospital Francisco de Casa Bustamante. Ese es otro problema, la ciudadanía desconoce sus derechos en salud. Aquí hay 2 hospitales en el Ecuador, el Baco Ortiz y Casa Bustamante para toda la red pública, y donde es un hospital de especialidades pediátricas, donde internamente hay unidades oncológicas implementadas más no complementarias. Antes de desviarme el tema y el servidor privado que soy. Volviendo al tema, le hicimos una visita
donde extrañamente nos dijeron que éramos unos mentirosos, contrataron personas con el perfil de médicos y una especialidad en salud pública para poder garantir, pusieron a un médico allí que parecía capataz de Hacienda, se comenzó a pelear con sus empleados, por ahí los empleados salieron a reclamar que no les habían pagado y les hizo por ahí alguien reventar una camareta y lo acusó de terrorismo. A nosotros, a los padres, nos comenzó a perseguir. Y con estrategia del gobierno anterior, escúchenseme bien, solamente en el Icaza Bustamante, a la fecha, 3 años y meses, un poquito más, y meses, han habido 9 gerentes, ningún proceso. La estrategia de los gobiernos es cada vez que llegan, cambian y se renuevan o renovan los funcionarios, ministros, 3 ministros en el último año del gobierno anterior de salud. Imagínense el resto, zonales y tanta cosa. Y eso no es que estoy nuevo, recién me estoy posesionando en el puesto, déjenme ver. Y con ese cuento se pasaron el último año y medio del gobierno anterior y ya llevamos 4 meses del actual con el mismo discurso. Y resulta ser que les decimos, señores, por favor, escuchen lo que nosotros sabemos la problemática como asociación de padres. Y no es porque seamos asociaciones, hay una minimización, hay un menosprecio, hay una situación peyorativa, perdónenme hasta la forma como nos detallan. Se lo hacen a través de terceros pseudo líderes que inclusive hacen colectivos para poder manejar el discurso y sus conveniencias. Donde los principales actores, que somos los padres o los niños o los pacientes o con enfermedades catastróficas, no somos tomados en cuenta cuando tenemos inclusive, en el caso nuestro, una institución de derecho donde hay la experticia, tenemos asesoramiento legal, tenemos asesoramiento técnico médico de especialidad en oncología pediátrica, y ese es otro también de los problemas, licenciado. ¿En perdón, esta pregunta que realmente es bastante crítica, cuántos niños suman ustedes en términos de niños que tienen este padecimiento de falta de provisión de medicina por el Ministerio de Salud Pública, que está obligado por la Constitución a atender este tipo de enfermedades catastróficas? Sí, le voy a hacer la segunda, primero le voy a contestar. Nosotros en el 2011 logramos sensibilizar al presidente de aquel, y para que no se nos diga que estamos inclinados a ninguna corriente, porque nosotros tenemos que mantener un margen equilibrado. Apolítico no significa que no debamos ser políticos, porque nuestra situación es política social y sí tenemos que ver coincidencias. En el 2011 logramos sensibilizar y como había la concentración de llámense lo que quieran, pero en el 2012, el 24 de enero, se crea una ley, en la Ley Orgánica de Salud, que es la 3A, el numeral 0, en el registro oficial 625, donde el Estado, por ley, está obligado, a más de velar por la salud y la vida, de cubrir los costes de la misma. Vuelvo a la pregunta. Con esa situación nosotros no estamos pidiendo caridad, nosotros estamos pidiendo derecho, porque nosotros estamos de acuerdo a la Constitución, que es inviolable dentro de todos los términos. Simple y sencillamente es un derecho, y aquí nos hacen creer que estamos por poco y a los padres los persiguen, los amenazan. Por eso les digo, siempre los he desafiado y los he retado. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me dicen? Le digo a la señora ministra de Salud, Garzón. ¿Se han reunido con ella? Me he reunido, nos mintió en un programa también, aquí tengo el honor de estar con ustedes, nos dijo que no se preocupe, Rafael, que todo va a estar, y fue mentira. Le he dicho de frente, discúlpeme, pero mentirosa, y ni siquiera reacciona. ¿Acaso ha estado un poco atendiendo el asunto de la vacunación, que hay un relativo éxito? Distraídos, ¿qué le digo? La cosa, nosotros no estamos en contra del gobierno, nosotros estamos tratando de salvar la vida de nuestros hijos. Y para tratar de hacerlo tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Pero están distraídos, o nos quieren distraer, mejor dicho, con el relativo éxito, porque aparte de ser una obligación, hay que reconocer que no lo han hecho mal. Pero la vacunación es todo, señores, la macroeconomía no es todo. Acabo de escuchar al señor presidente Guillermo Lasso decir que para recuperar la economía de este país en este gobierno, por lo menos bastarán los primeros 4 años para en el segundo gobierno, o sea, proyectándose prospectivamente a esa segunda instancia, que va a haber mucho sacrificio y muchas lágrimas. Yo le pregunto, ¿las lágrimas de qué lado o ya no las imaginamos de qué lado son? A costa del sacrificio de la vida de nuestros hijos. ¿Y qué le parece si invertimos los papeles y se vienen y se ponen en esta ropa, igual que nosotros, viendo cómo se le apaga la vida a nuestros hijos? Por desatención, por falta de un medicamento, por falta de planificación, falta de voluntad y compromiso. Entonces, ¿de qué tipo de gobernante? ¿A quién elegimos? O sea, vamos a solamente, apenas es el 1% del sector productivo, y no significa que estamos en contra, todo lo contrario, disculpen la redundancia, pero no se nos puede desatender
¿Quién puede decidir? Por eso digo, ponen técnicos, asesores que nos ponen cifras, suma y resta, estos restan para afuera. Es más fácil muertos que en este gasto para poder recuperar la economía. Este 5 de octubre que están convocando ustedes a este plantón en las puertas del Distrito 8 del Ministerio de Salud, aquí en el edificio Macro, entiendo, ¿no? Así es. ¿A quiénes están convocando ustedes ahí? En sí a la ciudadanía en general, en sí a todos los ecuatorianos. Hoy me toca a mí, tengo un hijo con cáncer, mañana puede ser tú. Y otra cosa, están por los que están y por los que están por llegar y en honor a los que se fueron. Lo que se nos avecina es mucho dolor, que ya lo hay, mucha lágrima y mucho luto. Pero los que vienen no tendrán ninguna posibilidad si permitimos que esto siga así. Y no olvidemos que no todos tenemos un seguro social. La Red Pública Integral de Salud por obligación y por ley está en ese compromiso. Pero si nosotros no salimos a exigir nuestros derechos, mañana pues tendremos mucha tristeza en nuestro corazón. Rafael, gracias por hacer este eco y ser vocero de una problemática en términos de salud, porque ya es público para todos y todos los ecuatorianos que indudablemente los hospitales, los centros médicos del Servicio de Salud Pública, también los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues aparte de los elementos de la corrupción que se encuentran enquistados, tiene una seria deficiencia en términos de provisión de insumos de salud. Y que los presupuestos del Estado pueden sacrificar cualquier otro tipo de gasto, pero menos el de salud. Ya inclusive lo acontecido en las cárceles de Guayaquil implica justamente que se está privilegiando, ¿no?, otro tipo de inversiones a mantenimiento y enfocado en políticas públicas de derechos humanos. El señor presidente ha reconocido, y esto debo decirle, que el señor coronel Fausto Cobo, que estuvo hasta hace pocos días encargado del sistema penitenciario nacional, y había requerido en su plan, que nadie lo conoce más, 84 millones. Reconoció anteayer el presidente que no se había transferido un solo centavo para esta propuesta. Es decir, es consecuencia de lo que acabo de pasar. Por eso no hay video, no hay cámara de seguridad, no hay una estrategia operativa de control de lo que pasa al interior de las casas. Y ahí tenemos 116 muertos en los últimos días, y esto es una crisis que realmente tiene que ser superada con enfoque de derechos humanos. Sí, algunas cosas que quedamos. Sí, quería decir algo justamente. Esto se han pasado el gobierno en puro discurso. Aquí lo que se centró la atención para abreviar es con la pandemia, pero solamente en el hospital público, en Albert Gilbert Portón, hospital Guayaquil. Estuvimos en una reunión a inicios de año, en enero, con la Comisión Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo y la UNAC, que denunciaba. Solamente para ese hospital hay aproximadamente 2.000 pacientes oncológicos adultos. Se necesitaba, el presupuesto para el año anterior era 22.7 millones de dólares, y eso, para que se confirme si hay alguna duda, que se me desmienta. Este año era 21 millones, y el 4 de febrero que hicimos nosotros la reunión con el gerente y la jefa de la unidad oncológica, nos dijeron que habían asignado $1 millón, y aquella época todavía no estaba acreditado. Terrible. Y para acá, me olvidé también de decirle, nosotros como ACNAC, solamente como ACNAC tenemos 500 padres con niños en remisión, en etapas ambulatorias o en hospitalización. Sensibilidad y derechos exigimos al Estado, los ciudadanos, y como programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Volvemos de inmediato con otro entrevistado. Gracias. Los espero.